Saludos mi amada familia Fundajep. Hoy es un día especial. Siempre les he comentado que hay dos servicios en el año que para mí son muy especiales y uno es este, que es el servicio profético, y el siguiente es el del año que viene, que es el servicio de primicias. Esos dos servicios para mí son muy especiales porque ellos definen lo que va a ser el resto del año para nosotros. Por eso, en este día te invito a que tomes tu asiento, a que te coloques en un lugar muy privilegiado, que prestes atención a los próximos minutos porque esta palabra es una palabra que te dará dirección para el año 2021. Así que todos sentaditos, tranquilitos y prepárense para comenzar con esta palabra. En Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, está la historia central en que voy a basar la palabra que compartiré con ustedes. Dice así: cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en el bote, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le rogaba mucho, diciendo: mi hijita está a punto de morir. Te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que mejore y siga con vida. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente lo apretujaba y había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había sufrido mucho, dice la Escritura, bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús y pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba: si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sano de la enfermedad. En ese momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vueltas y preguntó: ¿quién me tocó el manto? Y los seguidores le dijeron: hay tanta gente empujándote y tú preguntas: ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Cuando Jesús todavía estaba hablando con ella, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga, de la casa de Jairo, y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga: Jairo, no tengas miedo, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y le dijo: ¿por qué tanta confusión y tanto llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, óyeme niña, levántate. Al instante, la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos. Jesús le dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego les ordenó que le dieran de comer a la niña. ¿Saben? Llegamos al final de un año que puede ser evaluado de muchas maneras, pero de una forma muy general y a nivel global podemos decir que ha sido un año de grandes tragedias. Ha sido único lo que hemos experimentado en este año y que aún lo seguimos viviendo porque apenas esto comienza. Esto todavía no ha pasado. Jamás en la historia habíamos vivido una crisis global como esta que estamos viviendo. Ni siquiera en las guerras mundiales afectaron de forma tan directa a todos los países del mundo como está sucediendo con esta pandemia.
La supuesta sociedad del bienestar en la que muchos países creían vivir se desmoronó en cuestión de días, en cuestión de meses. La libertad de movimiento y de actividad desapareció para la mayoría de la población mundial. Imagínate, encerramos a la población mundial, la encerramos. La economía personal y la economía global sufrió un colapso prácticamente total. Esta situación hizo que afloraran miedos, inseguridades, angustias y muchas otras emociones en la mayoría de las personas, haciéndolos tremendamente vulnerables. Los gobiernos del mundo aún no logran dar con la solución. Los pocos indicios de respuesta que existen apenas están en fase de prueba y por la premura de la situación han acelerado dicha fase y están probando directamente en la población. Por lo que en los próximos años, en un futuro muy cercano, tendremos que lidiar con los efectos secundarios de esta vacuna suministrada. De hecho, la vacuna rusa, que ha sido una de las primeras en salir a la palestra pública, el mismo presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que los especialistas le han recomendado a él, al presidente, no vacunarse con ella debido a que solo ha sido probada para personas entre 18 y 60 años. Y el presidente Putin tiene 68. Toda esta pandemia ha venido a agravar más el panorama que ya estaba bastante complicado para muchos antes de su llegada. Por ello, la emoción que está gobernando, que ha gobernado durante todo este año y aún gobierna la vida de la mayoría de la población global, es el temor, es el miedo. Y este se hace acompañar de otro grupo de sentimientos que se apoderan del control personal, como son el dolor, la angustia, la incertidumbre, el afán, la soledad, la desesperación, entre otros. Ante este panorama, la palabra que Dios me ministró a mi corazón para este nuevo tiempo se encuentra enmarcada en la historia que acabamos de leer. Una historia que tiene todos los elementos de una tragedia, de una gran tragedia. Solo el título que le da la versión lenguaje actual dice mucho de esto. El título que le da la versión es Una niña muerta y una mujer enferma. Un detalle que llamó mi atención, porque la historia es súper conocida, un detalle que llamó mi atención por el significado profético de esta historia es que causalmente, porque en la Biblia no hay casualidades, causalmente la escritura nos deja ver que la mujer tenía 12 años sufriendo con una enfermedad para lo cual había intentado todo y no había encontrado mejoría. Al contrario, cada día la cosa era peor. Por otro lado, está la niña muerta que también causalmente tenía 12 años. Y aunque la escritura no nos dice de qué murió, sabemos que no fue de una muerte repentina, ya que cuando el padre se acerca a Jesús le dice que su hija estaba agonizando. Así que podemos deducir o que podemos suponer que también estaba a sus 12 años luchando con una enfermedad que terminó causándole la muerte. Me llama poderosamente la atención esto por el sentido profético del número 12, ya que el número 12 representa gobierno y podemos ver en esta historia cómo el gobierno del mal, el gobierno de la enfermedad y de la muerte dominaba la escena. Algo completamente parecido a nuestra realidad. El mundo está siendo gobernado por la enfermedad, por la muerte que amenaza con acabar con toda la población. La historia nos muestra a dos personajes, esta historia bíblica nos muestra a dos personajes completamente desesperados, dos personas desesperadas. Y aunque se dice que solo la mujer del flujo de sangre lo había intentado todo para resolver su problema, sabemos, los que somos padres sabemos que Jairo debió haber hecho de todo para conseguir la sanidad de su hija. De la mujer se dice que gastó toda su fortuna en médicos, que confió en mucha gente, que confió en muchos tratamientos, que hizo muchas cosas y nada. En vez de mejorar, su tragedia era cada día peor. Cada día se sentía peor.
De Jairo se nos dice que era principal de la sinagoga, un hombre muy importante, con mucha influencia en la nación. Así que por lógica, si esta mujer gastó toda su fortuna, ¿qué cree usted que no hizo Jairo por la sanidad de su hija? Ciertamente lo hizo todo, movió todas las influencias, movió todo lo que él tenía, hasta el punto donde llegamos a esa historia que vemos a Jairo ante el último de los recursos que podía apelar. Vemos a Jairo acudiendo donde Jesús. Y aunque para usted esto sea como normal, esto para Jairo fue muy difícil. ¿Por qué? La Escritura nos da a nosotros unos detalles interesantísimos para que podamos discernir lo dramático de la situación de Jairo. Dice que Jairo era principal de la sinagoga y estaba ante Jesús postrado, rogándole que fuera a sanar a su hija. ¿Usted sabe lo que eso significa? Mire, ¿usted sabe cuál es la posición de los líderes de la sinagoga con respecto a Jesús? Para los líderes de la sinagoga, entre ellos Jairo, Jesús era un marginal. Era un peligroso hereje que atentaba contra todo lo que ellos creían y defendían. Jesús era alguien a quien evitar, alguien con el cual ninguno de ellos le gustaría ni relacionarse, ni tomarse una foto, ni que se dijera que era amigo de él. Y ahora Jairo está a sus pies, rogando. Hay que tragar muy grueso para hacer eso. La tragedia era tan grande que Jairo no le importó romper con sus prejuicios sobre Jesús. No le importó su estatus ni su dignidad. Dejó el orgullo. A él no le importó lo que dijeran sus amigos y familiares. Definitivamente, la historia nos muestra la tragedia golpeando salvajemente y el gobierno del mal imponiéndose. En un ambiente como ese, el miedo es la emoción que tiende a controlar la vida. Tanto la mujer del flujo de sangre como Jairo estaban llenos de temor. Ellos temían a la muerte. Algo muy parecido como lo que estamos viviendo. Según las estadísticas y estadísticas muy conservadoras de gente muy seria, el 62% de la población afirma tener miedo a contagiarse. Encuesta hecha por la gente de la Asociación Internacional Gallup en 26 países del mundo. Y es que la gente tiene una mezcla de miedo e incertidumbre. Para muchas personas en todo el planeta, la gran pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? La gente tiene miedo a contagiarse, porque la gente cree que contagiarse es igual a morirse. La gente tiene miedo de perder sus seres queridos, y no solamente de perderlo, tienen miedo a no poderlo despedir como le ha dictado la tradición durante todo el tiempo. Tienen temor por la escasez de los recursos básicos que existe y por la eminente disminución de las finanzas a nivel global. Tienen miedo por la educación de sus hijos, y pare usted de contar todos los miedos que tienen. El gran problema de esto es que cuando nos mantenemos conectados con este tipo de emociones negativas, como le llaman, estas generan un enorme impacto limitante en nuestras capacidades mentales, en nuestras capacidades emocionales y físicas. Y lo tremendo de esto es que eso no solo ocurre mientras estamos experimentando la emoción, sino que aún cuando dejamos de sentirla, seguimos reviviendo estas emociones por causa de nuestras memorias emocionales. Miren, esto no es inocente, y yo vengo diciéndole desde hace rato, esto no es inocente. Este miedo global que ha sido lanzado por toda la tierra está marcando a fuego a toda una generación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de limitar sus capacidades mentales, sus capacidades emocionales y sus capacidades físicas. Ante este escenario global, la historia que hemos leído contiene las claves para vencer el dominio del gobierno del mal. La mujer del flujo de sangre y Jairo tenían otra cosa en común, esa cosa que es el ingrediente necesario para vencer todas las adversidades. Un ingrediente tan poderoso que aún una pequeña dosis puede hacer grandes cosas. Yo estoy seguro que hasta este momento usted sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que ya usted debe saber de lo que estoy hablando.
Por supuesto, estamos hablando de la fe, de la fe. Jesús dijo que si nuestra fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza, sería suficiente para mover montañas. Lo que realmente Jesús nos quiso enseñar a través de esta frase fue que la fe se tiene o no se tiene. No es cuestión de tamaño. O la tienes o la tienes o no la tienes. Y quien la tiene verá resultados. Pero quien no la tiene simplemente no verá nada. Por ello, la semana pasada solté la primera palabra en este marco profético. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Eso es lo que nos da la vida. Lo que creemos es lo que determina la vida que vivimos. La palabra que completa este marco profético del 2021 es la que le habló Jesús a Jairo. Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo cree. Escuche, esa es la palabra para nosotros en este tiempo. No tengas miedo, solo cree. En otras versiones de la Biblia dice, no temas, cree solamente. No tengas miedo, solo ten fe. No temas, solo sigue creyendo. No tengas temor, solamente permanece confiando. No temas, solo debes creer. ¿Saben? Nosotros menospreciamos la fe. Nosotros menospreciamos la fe. Yo tengo también rato hablándole que hay gente que dice, lo único que nos queda es la fe. Nosotros menospreciamos la fe. De hecho, creemos que debemos hacer muchas más cosas para ver lo sobrenatural de Dios. Y eso no es lo que me dice la palabra. La palabra de hoy dice, cree solamente. La historia nos muestra esa falsa expectativa que ha acompañado a la humanidad a lo largo desde que la humanidad es humanidad, desde que el mundo es mundo. Hay una falsa expectativa con respecto a la fe que siempre hemos tenido. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre decía, dice la escritura que ella decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella creía que el manto de Jesús era mágico. Ella creía que el manto de Jesús sanaba. Y no solo ella. Cuando leemos la Biblia nos narra que mucha gente pensaba, gente que sea, ese fetichismo siempre lo hemos tenido. Había mucha gente que pensaba y que necesita tener algo para creer. De hecho, en Marcos capítulo 6, versículo 56 dice que donde quiera que Jesús entraba, en las aldeas, en las ciudades, en los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que los tocaban quedaban sanos. La gente a veces necesita tener algo tangible para poder creer. Jesús le dejó bien claro a esta mujer que no fue el toque del manto lo que la sanó, fue su fe. Fue su fe. Y es que la fe es suficiente. La fe es suficiente para alcanzar lo sobrenatural de Dios. Jesús le dijo en Marcos 5:34, le dijo, hija, tu fe, escúchalo bien, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Igualmente pasó con Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre que conocía de Dios. Era el hombre encargado de enseñar a otros de Dios, pero él también tenía una falsa idea, una idea errada acerca de la fe. Él creía que la fe necesitaba ayuda. Por eso, cuando se acerca a Jesús, en Marcos 5:23 le dice que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es decir, Jairo le dio a Jesús el procedimiento completo de lo que debía hacer para que su hija fuese sana. Yo me pregunto si él sabía tanto, ¿por qué no lo hizo? Jairo le dijo, debes ir a mi casa, debes colocar las manos sobre mi hija y entonces así va a sanar. Por ello, Jairo, cuando recibe la noticia de que su hija había muerto, su ánimo decayó, sus esperanzas murieron. Ya para él no había más nada que hacer, no era necesario molestar más al maestro. Se acabó todo. ¿Saben? Es sumamente confrontativo para un hombre como Jairo y para nosotros también, porque Jairo en esta historia nos representa a nosotros.
Así como la mujer del flujo de sangre representa a los que aún todavía no conocen a Dios, Jairo nos representa a nosotros. Y podemos ver en estos dos tipos de personas, podemos ver que la fe funciona igual para todos. Para quien cree, la fe funciona. Pero es de confrontación, porque cuando nosotros leemos la historia, por ejemplo, del centurión romano que tampoco tenía conocimiento de Dios, este era un hombre completamente pecador, tenía conocimiento de Dios, y cuando leemos la historia del centurión romano, eso para nosotros es confrontativo, porque ese hombre tenía una fe única, digna de imitar. En Lucas capítulo 7, versículos 6 al 10, que narra su historia, dice que cuando Jesús va allá a la casa de él, cuando estaba cerca de la casa de él, dice que él envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes en ir a mi casa, porque yo no merezco que tú entres a mi casa. Mírelo como se veía este hombre. Dice: por eso ni siquiera me atreví a ir a verte yo mismo. O sea, yo soy tan pecador que ni merezco que me vea, ni merezco que entres a mi casa, porque ese era un hombre así. ¿Qué le dijo este hombre? Solo te pido que des la orden. Solo te pido que sueltes la palabra, porque yo sé que tú sueltas la palabra y con eso basta. Yo tengo soldados bajo mi autoridad, y si le digo a un soldado ven, él va, y si le digo a otro que ve, él viene, y si le digo a mis siervos esto, lo hace. Dice que al oír esto Jesús se admiró. Y alguien decía en estos días que me marcó mucho, que es muy fácil nosotros admirarnos con las cosas que hizo Jesús, pero dejar admirado a Jesús, eso lo hizo muy poca gente en la Escritura, y este fue uno de ellos. Jesús se admiró mucho de este centurión y se volvió a la multitud, se giró y le dijo: les aseguro que ni en Israel, el pueblo que me conoce, el pueblo que me predica, el pueblo que me está esperando, les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande como la de este hombre. Y dice que al regresar los empleados, los amigos a su casa, que este hombre envió, encontraron al siervo completamente sano. ¿Por qué? Porque ¿qué lo sanó? La fe de este hombre. Por eso Jesús, en medio de esa incertidumbre, exhorta a Jairo y nos exhorta también a nosotros mismos hoy, que ante una situación que parece que no hay nada que hacer, nuestra orden es: no tengan miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree. No temas, cree solamente. No tengas miedo, solo ten fe. No temas, solo sigue creyendo. No tengas temor, solamente permanece confiando. No temas, solo debes creer. La fe de la mujer y la fe de Jairo lograron romper con el dominio del gobierno del mal sobre sus vidas. Esa misma fe nos guardará a nosotros hasta el día que nuestro Señor decida venir. Y en base a esta palabra, quiero compartir con ustedes las directrices proféticas para el año 2021. Y tal como siempre nos dice nuestro profeta y apóstol Ronnie Chávez, una guía profética debe servirnos como un GPS que nos guíe en medio de tanta incertidumbre. El GPS nos dice, cuando no sabemos para dónde hay que hacer, el GPS nos dice: métete por aquí, métete por acá. Así es la guía profética. La guía profética nos guía hacia lo que Dios tiene planificado para su pueblo, independientemente de lo que nuestros ojos físicos vean. Porque recuerda, no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por fe, no por vista. ¿Qué dice la guía profética para el 2021? Quiero que te pongas de pie ahí donde estás y me recibas esto con las manos abiertas y con mucha expectativa, alabando a Dios. ¿Qué dice la guía profética de este año? ¿Qué es lo que Dios me ha ministrado para su pueblo en este año? Número 1, en base a todo lo que hemos hablado, la palabra clave es: en el 2021 no temas. Si Dios nos dice no temas, es porque van a venir muchas oportunidades en donde el temor va a querer invadirnos, pero Dios te dice no temas. Dios te dice: en este tiempo no temas hacer lo que yo te mandé a hacer, ni hablar lo que yo te mandé a hablar. No temas. Hechos 18, versículos 9 al 10 dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles.
porque yo estoy contigo, nadie podrá atacarte ni hacerte daño porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Dios te dice, no temas. Así que sin temor haremos las obras que Él nos mandó a hacer y hablaremos lo que Él nos mande a hablar sin temor. Dios nos dice en este tiempo, no temas, sigue creyendo, no dejes de creer, sigue creyendo. La única forma de vencer el temor que ha sido lanzado a partir de este año y que permanecerá aún sobre las naciones en los tiempos que vienen es acudir a Dios y refugiarnos en Él. Esa es la única forma de vencer el temor. Y en la medida que usted y yo nos pongamos nuestra mirada en Dios, que confiemos en Él y que lo alabemos, en esa medida Él nos hablará, nos guiará, nos llenará de su paz, nos pastoreará y nos llevará a esos pastos delicados que dice el Salmo 23, en pastos delicados y aguas de reposo. Ahí nos pastoreará el Señor. Los hijos de Dios, los que le conocemos, los que tenemos comunión con Él, los que experimentamos su amor, no nos llenaremos de temor, sino que avanzaremos con fe, avanzaremos en amor, avanzaremos con esperanza en nuestros corazones, porque sabemos y conocemos en quién hemos creído. Así que no temas, no temas. Número 2. Prepárate para experimentar una ola de prosperidad basada en la Biblia, aunque las cosas digan lo contrario. Prepárate para experimentar una ola de prosperidad basada en lo que dice en la Biblia. Los milagros de prosperidad que Dios hará en estos tiempos, a partir del año 2021, asombrarán a muchos, porque será una prosperidad fundamentada en los principios bíblicos de libertad financiera. Ya en el 2020 fue manifiesta para muchos. Muchos de nosotros no podemos decir que en este año no fue mal, pero en el 2021, levanta tu mano y recíbeme esto, será groseramente evidente la bendición que Dios derramará sobre aquellos que practican fielmente los principios de mayordomía del reino. Como dice mi apóstol Sojo, si yo fuera usted, repasara nuevamente en estos días esos principios, y si no los conoce, pregunte. Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré del insecto y de las enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones, por eso digo que será evidente, todas las naciones lo llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que prepárate. Número 3. 2021 será una época de posibilidades increíbles de alcance mundial para la iglesia. Las tinieblas siempre se equivocan con nosotros. Ellos no saben lo que hicieron. Siempre. Ellos creen que con sus estrategias nos pueden frenar. Y lo que ignoran es que cada vez que hacen una jugada, desatan en nosotros un sinfín de posibilidades que antes no veíamos. La pandemia, con sus constantes restricciones de movilización, de reuniones presenciales, nos abrió las puertas a través de la tecnología de las comunicaciones. Ahora nos dimos cuenta que podemos llegar a cualquier lugar del mundo, a cualquier persona del mundo con el mensaje del Evangelio. Las posibilidades de alcanzar a las personas con el mensaje de la salvación se han multiplicado exponencialmente en estos días inusuales de confinamiento. En el 2020 tan solo hicimos una prueba que nos ha preparado una plataforma extraordinaria para que a partir del 2021 podamos alcanzar y formar a millones de personas por el medio digital. Por eso, en el año 2021 será reconocido y recordado como el año de evangelización permanente, tal cual como dice Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Número 4, abra sus manos y recíbame esto. En este año, Dios abrirá ventanas para el fluir de los diseños divinos. Este año habrán ventanas abiertas para el fluir de los diseños divinos. Otra cosa que hizo esta pandemia, por la cantidad de negocios cerrados, fue abrirnos los ojos hacia los negocios online. Por lo tanto, te profetizo en este tiempo, viene una ola de digitalización de negocios impresionante. Lo online llegó para quedarse. Lo que Dios nos muestra es una gran cantidad de ventanas abriéndose desde los cielos y de las cuales están bajando muchas llaves. Esas llaves representan la diversidad de los diseños divinos para emprender nuevas cosas, nuevos ministerios, nuevas empresas, nuevos negocios con la bendición de Dios. Así que, emprendedor, prepárate porque lo mejor aún no ha llegado, lo mejor está en camino. Así que tú que pensabas tener una bodeguita, prepárate porque ahora vas a vender a nivel global, a nivel global. ¿Saben lo que me enseñaba Dios? Por muchos años la población asiática nos inundó de sus productos. Ahora viene el cambio. ¿Saben? Esos millones de asiáticos que tienen dinero y que ellos quieren ser como nosotros los latinos, les gusta nuestro estilo. Eso nos abre una gran ventana de oportunidades de negocio en todas las áreas. Imagínate, de los 7.000 millones de personas que tiene el mundo, 4.000 millones están en el continente asiático. 4.6 mil millones están en el continente asiático. Imagínate nada más, saca cuenta nada más. Por eso, prepárate para una gran ola de emprendimiento. Llaves del cielo van a bajar para los que le han creído a Dios. Número 5. Será también el 2021 el inicio del tiempo de mayor influencia de la iglesia en la sociedad. Será un tiempo donde Dios hará un gran posicionamiento de su pueblo en medio de la sociedad. Dios, como dice la Escritura, abrirá caminos en el desierto. Esa palabra desierto, llámese sociedad moderna. Dios abrirá camino para cristianos, empresarios, para políticos, para artistas, para deportistas, es más, para su gente. Dios pondrá en la cima de influencia a su gente para que influencie a las sociedades modernas. Prepárate para Dios, para ver la promoción de Dios, para ver a Dios ubicando y posicionando a muchos de sus hijos en medio de las comunidades y en medio de las naciones, tal como dice Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Número 6, otra cosa que nos muestra Dios para este tiempo es una ola de ingratitud y de desobediencia, de deserción que está emergiendo en este tiempo, pero asimismo con esta ola Dios también levantará otra ola de restauración y de restitución. Quiero que me escuches bien porque Dios, así como muestra lo bueno, también muestra lo malo que va a pasar. Esta pandemia ha trabajado muy profundamente a hombres, a mujeres, a familias enteras y le han hecho perder el enfoque de lo correcto. Esta gente ha desviado su mirada de Dios, ha desviado su mirada de la visión y la visión donde Dios le permitió nacer y formarse, y eso ha hecho que también ellos se hayan apartado del camino que Dios trazó para ellos. Por eso una de las cosas más tristes que hemos visto y que seguiremos viendo en lo que resta del tiempo es una ola de ingratitud y de deserción entre muchos creyentes que no volverán a congregarse en sus iglesias naturales y que además de esto se volverán desobedientes a sus autoridades espirituales de tal manera que ellos no obedecerán a nadie y andarán de iglesia en iglesia buscando dónde congregarse, porque en todas las congregaciones conseguirán un pero porque no se quieren sujetar a nadie. El mundo, sus tentaciones y sus planes, sus placeres los arrastrarán a muchos en este tiempo. En esta hora yo oro de que Dios nos guarde de esta trampa infernal, que Dios nos guarde de eso. Pero lo bueno de esto es que en medio de eso, en medio de todo eso tan negativo, Dios también va a encender una lámpara y nos dará ánimo al profetizar que también
una enorme ola de restauración, de restitución y de reconciliación vendrá para abrazar, levantar y bendecir muchas familias cristianas que están necesitadas de su amor, tal cual como lo dice Joel 2, 25 al 27, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Número 7. En medio de este tiempo también se levanta una ola de falsos maestros que envuelven la tierra y que buscan engañar aún a los escogidos. Desde los primeros días de la iglesia, este ha sido un peligro constante para los nuevos creyentes en la fe. Peligro que fue anunciado y advertido en diferentes cartas apostólicas a lo largo de toda la iglesia. A pesar de los siglos y el peregrinar del cuerpo de Cristo, se han levantado muchos falsos profetas, falsos maestros, tratando de engañar a los escogidos del Señor con doctrinas erradas, doctrinas humanistas que le dicen a la gente lo que quiere escuchar y que le dan lo que ellos quieren recibir, que le alimentan su alma. Dios nos anuncia que en el 2021, con este nuevo tiempo, también vendrá un fuerte oleaje de falsos maestros que aprovecharán las redes sociales, que aprovecharán el internet, que aprovecharán los recursos tecnológicos. ¿Para qué? Para atrapar a los incautos en sus propias casas, en su propia oficina, para confundirlo. Así que todos debemos estar atentos a la palabra apostólica, atentos para que no nos seduzcan y nos engañen, tratando de anular en nosotros el sacrificio de Cristo y la victoria en la cruz, con enseñanzas falsas, enseñanzas religiosas, enseñanzas posmodernistas, enseñanzas humanistas, tal cual como lo dice Judas 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y número 8. Otra cosa que Dios nos muestra que son los días que estamos viviendo, son los días en donde se está levantando la nueva torre de Babel, la nueva Babilonia. Esta agenda globalista que está en plena ejecución de forma abierta y descarada, lo que por muchos años se mantuvo oculto, hoy es un hecho público y notorio, y hasta sus protagonistas han mostrado sus rostros y sus intenciones sin ningún pudor. Hoy no hay ninguna duda que ha comenzado un movimiento preparatorio en las naciones que intenta someter al mundo bajo un sistema anticristiano y demoníaco, tal cual como ocurrió en la antigüedad cuando un hombre llamado Nimrod quiso establecer en Babilonia la Torre de Babel, una estructura política religiosa antidios para controlar el mundo. Esto solo nos anuncia que nuestras verdaderas batallas espirituales contra el mal apenas están comenzando. Por eso, en este tiempo, Dios está levantando el movimiento mundial de oración más grande de la historia. Y en el 2021 se dará inicio a esto. Utilizaremos la misma plataforma para unir mundialmente a un ejército de intercesores con inteligencia y con una puntería afinada proféticamente por el mismo Espíritu Santo para que avance el reino de Dios. Este movimiento va a desatar una ola de justicia divina que envolverá toda la tierra. Mire, Dios va a aprovechar en este tiempo el enorme caudal de oración que se ha incrementado en los últimos meses, en los últimos días, porque Dios motivó a millones de personas, a millones de creyentes a orar por diferentes cosas que están azotando el mundo, por la pandemia, por las dificultades políticas que se han estado dando en nuestro continente y en el mundo, y por eso, por las dificultades económicas que atraviesan las naciones y por muchos problemas más. Y este cúmulo de oraciones ha provocado que desde el trono del juez supremo se active sobre nuestro pueblo una ola extraordinaria de justicia divina que traerá su rectitud, su verdad y su juicio y su paz a nuestra tierra en estos días.
quiero decirte que en los próximos días veremos que sucederán cosas que parecían imposibles que pasaran. Tal cual como lo dice Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Todo lo vivido, todo esto que hemos hablado, nos ha estado preparando para disfrutar de la gloria postrera. A nuestra generación le tocó disfrutar de la gloria postrera. Todo lo vivido en este tiempo, todo lo vivido en el 2020, a nosotros, a los hijos de Dios, nos ha estado capacitando para hacernos más confiados en Dios, para que confiemos más en Dios, para que confiemos más en su poder. Dios ha aprovechado este tiempo para prepararnos y para abrir nuestro espíritu, para disfrutar de la gloria postrera del Señor. Algo que fue antiguamente anunciado por los profetas, pero que tendrá su mayor cumplimiento y su mayor manifestación a partir de estos tiempos. Este va a ser un gran movimiento que nos llevará a ver todo lo que vieron los primeros cristianos de la iglesia primitiva, pero en una doble porción, en una mayor dimensión de unción y una mayor demostración de su poder divino. Tal como lo dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra profética que Dios me dio para este 2021. Ahora lo que nos queda es trabajar en base a la palabra que Dios nos ha dado, ya que nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Señor, te damos gracias en este día por esta palabra direccional. Señor, gracias. Gracias porque nunca nos ha dejado sin palabra direccional. Creemos cada una de las cosas que nos ha dicho, Señor, y nos preparamos para enfrentar este 2021 con toda la fe, con toda la esperanza, Señor, con nuestros ojos puestos en ti. Yo bendigo cada persona, Señor, que va a ver esta palabra, Señor, que ellos puedan abrir su corazón y recibirla, Señor, y que pueda dar fruto en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Como saben, cada palabra profética siempre ha sido marcada por una ofrenda de pacto. Hay dos cosas que te invito a hacer. Número uno, hacernos llegar vía digital tus peticiones de oración para el año 2021. Y número dos, esa ofrenda de pacto que va a marcar el inicio de este nuevo año que viene. Una ofrenda que te desafíe, una ofrenda que rompa tus límites, una ofrenda consecuente con la palabra que te ha sido soltada, con lo que tú has creído, del tamaño de tu fe. Así que te animo a que te desafíes en este tiempo y que pactes por esta palabra profética. Los bendigo, declaro bendición por toda la gente que se va a desafiar y que Dios sea cumpliendo cada palabra en sus vidas. Bueno, mi gente, nos vemos hasta el año que viene, así que los bendigo. Chao, chao.